gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Bienvenidos de nuevo a un programa de soldados de leyenda. Así que ya sabéis, hoy toca aventuras y desventuras de un soldado de leyenda, o no tan soldado de leyenda, porque como bien habéis visto por el nombre del programa, no vamos a hablar de un soldado puro y duro. Vamos a hablar de una enfermera. Así que atentos, si no os gustan las enfermeras, no escuches este programa. Una enfermera belga. Si tienes tirra a los belgas, con la excepción de Sergio Murata, no escuches este programa. Y una mujer encima dura. Si no te gustan las mujeres duras y no escuches el programa. Sin embargo, si queréis oír una auténtica historia de pasión por tu trabajo, de intentar salvar a los demás y demostrar que a veces las personas somos lo mejor de este mundo, quédate conmigo que nos vamos a las Ardenas. Si consigues ser algo más que un hombre, cada nazi que permanezca vivo matará a mujeres, niños y ancianos. Los nazis muertos son inofensivos. Por lo tanto, al matar a uno estoy salvando vidas. si te entregas a un ideal, mis pesares son por la gente a las que no pude salvar. Infantes de marina, soldados, amigos. No soy ingenuo y no idealizo la guerra. Los peores momentos de mi vida han llegado siendo así, pero puedo estar delante de Dios con la conciencia limpia de haber hecho mi trabajo. si nadie puede detenerte, No tuve tiempo de esconderme detrás de un árbol. Cada vez que veía un alemán, lo bajaba. Simplemente no podía fallar al disparar a la cabeza o al cuerpo de un alemán. Y no fallé. te conviertes en algo muy diferente, en una leyenda. Estos son Soldados de Leyenda, un spin-off de Casus Belli Podcast. Y es que, curiosamente, la mayoría de la gente apenas ha oído hablar de una enfermera belga-congoleña. Así que, no lo he dicho antes, pero si no te gustan las mujeres que son, en fin, que son de color, tampoco te quieres escuchar el programa. Así que, bueno, pero si no, insisto. Así que vamos con nuestra pequeña enfermera, y lo de pequeña por tamaño, porque por corazón mucho más grande de todos los que estamos a este lado del programa, llamada Augusta Chiwi. Y es que esta señora destacó en los días más oscuros de la batalla de las Ardenas durante la Segunda Guerra Mundial. Digamos que muchos estadounidenses le deben la vida a esta pequeña mujer, a esta mulata. Murió, por cierto, en el año 2015, pero bueno, eso lo contaremos después. Y fue una persona que se convertiría en un elemento clave en esa batalla, con una historia asombrosa, épica, muy emotiva. La verdad es que es muy emotiva, y que dice la gente o los más estudiosos. Nosotros, cuando preparamos los programas e investigamos un poco, pues no dejan de sorprendernos los casos de la gente, ¿no? A mí particularmente, ya sabéis, aquellos que me escucháis, que estos programas intento contar historias, ¿no? Historias. Y es casualmente cuando hay adversidad, miedo o alguno de los peores momentos de las personas, cuando se produce un cambio, un instante de libertad, una motivación. Y la historia me ha demostrado, por suerte, que son los individuos más humildes y menos conocidos los que impulsan esos cambios. Y sin duda, una de estas personas es Augusta Chiwi. La vida de Augusta, o su nacimiento, aquí haciendo como siempre un poco de Wikipedia, ya sabéis, es el 6 de junio de 1921 en el Congo belga. Hija de un veterinario belga y una mujer congoleña a la que nunca conoció, con lo cual
Hay varias teorías al respecto del origen de su madre, de que era prácticamente una esclava, una persona desconocida. Bueno, hay unas cuantas historias, pero no vamos a entrar porque considero no son relevantes. El problema es que durante esa época había muchos niños en el Congo belga que eran mulatos, eran de padre de padre belga, disculparme, y madre local, nativa, ¿no? Eran, pues eso, trabajadores que estaban destinados en el Congo belga, y como sabéis mucho que los belgas, el trato que hicieron al Congo belga fue prácticamente de arrasarlo, y el trato muy, muy vejatorio de la población local, pues los abusos que había eran altos. Con lo cual hubo muchos niños que nacen de matrimonios mixtos, otros no en matrimonios mixtos, simplemente se aprovechan de alguna mujer local, violaciones, etc. Pero ya os digo que la información que hay de su madre biológica es muy, muy poquita. Junto a él tenía un hermano de nombre Charles. Bueno, pues el padre de Chiwi decide, con la edad de 9 años de nuestra protagonista, volverse a su Bélgica querida y a su ciudad, a la ciudad natal de Bastongo. Y por supuesto se lleva a sus hijos, entre ellos Augusta. Además del padre, iba la hermana de su padre, a quien Augusta la llamaba mamá Caroline. Su tía era casi su madre, por así decirlo, un trato muy paternal sobre la niña, como si fuera su propia hija, y siempre cuidando de ella, con lo cual fue una figura que la transmitió muchos valores de respetos. Esta familia también, ya os digo, era católica, con lo cual tenía esa fuerte influencia religiosa que transmitían de ayuda a los demás, etc. A nuestra querida niña la internan en un colegio católico, o internado católico más bien, cerca de su casa, para que pueda aprender y demás. Y ahora os pongo un problemita. Era una niña que era mulata. Mulata en esa época es negra, ya os lo digo. Y no lo digo con término despectivo, sino que la sociedad belga, que es bastante racista, y más en aquella época, pues una niña de color no estaba bien visto. Con lo cual, la decisión de internarla también viene con el hecho de evitar el contacto con otros niños y que pudiese tener problemas. En el colegio se demostró ser una niña muy brillante, muy inteligente, muy ambiciosa y una niña popular. Era una buena niña, que podríamos decir. Aquella hija que nos gustaría haber tenido algunos o algunas, ¿no? Una buena niña, educada, insisto, tenía una serie de valores. Ella quería ser maestra, como su tía, mamá Caroline, ¿no? Como os decía. Y es que la docencia venía de parte familiar, y consideraba que le gustaba, porque le gustaba el trato con los niños, la gente, era una persona muy cariñosa, y bueno, pues que intentaba transmitir esa energía positiva a toda la gente y demás. Pero había un problema, insisto, Bélgica, aquellos años, el sentido racista que había en la sociedad y los prejuicios raciales eran enormes, hasta tal punto que eso de que una persona de color pudiese enseñar a niños blancos, bueno, era tabú, vamos, era algo inviable e impensable. Así que por influencia de su padre y su hermano, que estudió medicina, le aconsejan que estudie enfermería, ya que las características que tenía Augusta, como le gustaba el trato con la gente, insisto, cariñosa, cercana, siempre pendiente de los demás, pues consideraban que esta profesión pues le podría venir bien, ¿no? Incluso sería perfecto para una persona de sus características. Así que, a principio, todo apunta que va a dedicarse a el estudio sanitario, a la rama sanitaria. Todo apunta a maneras, ¿no? Como decimos muchas veces. Parece que hasta ahora la historia, bueno, pues es una historia de superación, como estáis viendo todos por lo que os estoy contando. Cosas complicadas, vamos poco a poco, nos está costando movernos. Insisto, tenemos una sociedad, pero la familia de Augusta es una familia de dinero, económicamente bien, una familia, bueno, en el ámbitos, ya os digo, universitarios, hermano médico, padre veterinario, tía profesora.
Así que, bueno, tiene ciertos padrinos y madrinas para moverse dentro de las escuelas de enfermería. Así que, bueno, deciden buscar una escuela y la escuela más cercana es en Lovaina, que no es que esté precisamente al lado de Boaston. Allí estaría estudiando nuestra querida Chewie hasta obtener el título de enfermería en 1943. Nada más acabar la formación, empieza a trabajar en un gran hospital de la propia ciudad de Lovaina, ¿no? Y bueno, pues cuidado en diversas plantas, ¿no? Pasa a través de diversas secciones del hospital, ¿no? Y bueno, digamos que va probando un poco de todo y ya allí se va agarrando una fama de profesional, de muy buena persona e insisto, elementos que van a estar a lo largo de toda su vida. 1943, pero la cosa va a cambiar. Y es que en diciembre de 1944, Chewie recibe una invitación de su padre para que vuelva a casa, ¿no? Estos tiempos navideños que solicitamos, hija, ven para aquí, ven a pasar las navidades con tu padre y con el resto de tu familia, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento, la situación de la Segunda Guerra Mundial apunta muy favorablemente a los aliados. Y es que tenemos a las tropas estadounidenses, británicas, franceses, canadienses, polacos, etcétera, que están atravesando la línea Sigfrido, es decir, esa mítica defensa alemana, y están entrando en la frontera alemana, empujando a las tropas alemanas hacia el Rin. Parece que queda muy poco para que caiga Alemania, ¿no? Caiga a los pies de las tropas aliadas y los nazis prácticamente están en desbandada, ¿no? Hasta aquí es la idea que van proyectando tanto los medios, la información, lo que se oye en radio, con lo cual se vivía en esa época una cierta calma tensa y bueno, seamos honestos, queridos oyentes, ¿qué nos gustaría? Pues nos gusta en esos momentos navideños, y sobre todo en zonas tan cristianas, tan católicas, donde la influencia de la Navidad es muy fuerte, por rodearnos de nuestra gente, porque en esas fiestas lo que queremos es estar con los nuestros, ¿no? Queremos estar con nuestra familia e intentar huir del día a día y de esas desgracias. Y bueno, ya os lo digo yo, si cae un regalo de Papá Noel o los Reyes Magos, según cada uno, pues bien que bien, ¿no? En la mañana del 16 de diciembre de 1944, la ciudad de Bruselas aún estaba llena de gente que se dedicaba a hacer sus actividades diarias. Era un día normal, era una ciudad bulliciosa, había movimiento. No penséis en unas ciudades de estas durante la Segunda Guerra Mundial prácticamente con cierto miedo a salir, no, lo contrario. Así que nuestra joven protagonista, la señorita Augusta Chewie, marcha hacia la estación de trenes para acercarse a la ciudad a ver a su familia. Ya os he dicho que ella venía de trabajar en el hospital de Lovaina, en la ciudad flamenca, con lo cual está un poquito alejada. El hospital, por cierto, en el que ella trabajaba era el Hospital General San Elizabeth. Y, por supuesto, pues compró un par de dulces, regalos, en fin, una serie de detalles para llevar a su familia. Desde Namur, otros 32 kilómetros más hasta la ciudad de Marchi. Imagínate, te cambian el tren, te cambian el vagón, te cambian todo y encima, si quieres alargar tu viaje, te meten en un tren como si fueras un animal. Desde luego, yo no sé vosotros, pero para desmotivar, pues mucho. A eso, sumar otra cosita. Diciembre en Bélgica, además, como habréis oído por los programas que están haciendo mis compañeros, magníficos programas sobre las Ardenas, sabéis que las temperaturas en aquel momento eran más que frías. Era gélido, ¿no? El viento además empezaba a aflorar, la situación era muy complicada a nivel de temperaturas. Y no había prendas técnicas. Si hoy en día pasamos frío llevando el último, pues imagínense así. Así que finalmente, tras pasar más de, atentos, 15 horas en la carretera, utilizando trenes, camiones, un Jeep Willys del ejército estadounidense que tuvo que hacer autostop y la montaron unos soldados norteamericanos.
e incluso una bicicleta, llegó a Bastón alrededor de las 5 de la tarde. Y se dio cuenta de que la ciudad era un hervidero. Había mucho movimiento. Movimiento por la calle, movimiento de gente montando en vehículos, en carros, porque no todos los vehículos modernos había, incluso las bicicletas y demás. Y es que se habían filtrado noticias de que había un ataque alemán total al norte y al este de la ciudad. Habían dado un golpe de mano, nunca mejor dicho, los alemanes, y habían sacado tropas, nadie sabía de dónde, y parecía que Hitler volvía, que volvían los alemanes, que podían retomar Bélgica y caer otra vez bajo el dominio nazi, con lo cual se empieza a correr la voz, el miedo aflora. Son fechas, insisto, muy familiares porque mucha gente se estaba reuniendo a nivel familiar, y hay una tormenta, ya os digo, de nieve, de frío y demás, con lo cual los civiles de la zona de Bastón intentan marcharse en masa. Esto que veis en las películas de aflorar la gente como locos, pues era tal la situación que bloquean las carreteras, sobre todo hacia el oeste, ¿no? Que era la imagen que contaban, era una línea continua, aparentemente interminable, de personas, de carros, de vehículos, gente en bicicleta, hombres llevando a sus hijos encima, o mujeres, en fin, una situación que hacía recordar los peores momentos del conflicto durante la Segunda Guerra Mundial. Retomaba a los orígenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bastón, ya os lo habrán comentado, pero si no os lo puntualizo un minutito, era una antigua ciudad de mercado y un cruce natural en el que convergían 7 caminos. Y el alto mando alemán había decidido muchos meses antes del ataque que iba a ser uno de los objetivos estratégicos primordiales. Pero claro, nadie allí esperaba lo que estaba a punto de ocurrir durante el invierno más frío que se recordaría. Chiwi ya había decidido que lo mejor era ir primero a casa de su tío para ver si podía recabar más información sobre la situación. Entonces allí empieza a preguntar y a informarse de cómo era el tema, qué estaba ocurriendo. Bueno, nos lo he contado, ya os lo cuento ahora. Su tío era también doctor, así que tenía no solo a su tía maestra, sino un tío en Bastón que era médico y un hermano. Esto, insisto, todos estos elementos van a ser determinantes en la vida de nuestra chica. Bueno, pues su tío, que ya os digo, tenía una especie de consultorio cerca de la plaza principal. Y entonces se presentó allí y dijo: oye, mira, estoy viendo la situación de que está habiendo problemas, necesitas ayuda. Y se presentó a ayudar, aprovechando sus capacidades. Ya muy entrada la noche, se cuenta que los civiles de la ciudad, incluso los militares estadounidenses que había por allí, podían distinguir perfectamente el estruendo de los proyectiles de artillería que estallaban a unos cuantos kilómetros de distancia. La tormenta, y no de nieve ni de frío, sino la tormenta de plomo, parecía ir acercándose poco a poco a esta ciudad belga. Y es que a los pocos días de su llegada a Bastón, el ejército estadounidense había enviado refuerzos a la ciudad. Los primeros en llegar fueron unos 2.800 hombres y 75 vehículos, principalmente carros de combate, de la 10ª División Blindada. Al día siguiente, el día 18 de diciembre, los paracaidistas de la 101 llegarían alrededor de la medianoche y casi de inmediato empezarían a tomar posiciones en los controles asignados alrededor de Bastón en apoyo de las tropas locales. La verdad es que estos grupos demostraron ser una barrera tenaz, dura, fuerte, que permitiría el tiempo necesario para construir las defensas de Bastón y prepararse para el asalto principal del ejército alemán. Y esto ya, insisto, es una partida de ajedrez que ya os contarán mis compañeros. Chiwi, pues lo lleva en la sangre y se puso a trabajar, ya os digo, como enfermera, ayudando a los heridos tanto civiles como militares allí donde los encontraba.
y sus esfuerzos no pasarían desapercibidos. Cuando hay guerra, pues la gente se pone nerviosa y los soldados de la 10ª división buscaban suministros médicos y personal para ayudar en su puesto de socorro que tenían en la rue de Neufchâteau. Y es que el 20 de diciembre, Bastogne se había convertido en una ciudad sitiada. El perímetro que había alrededor se estaba reduciendo cada vez más. Y se estaba empezando a convertir esta ciudad, que antaño era una ciudad muy hermosa, en un conjunto de ruinas humeantes, devastada por la guerra y con marcas, insisto, de la guerra. Los únicos lugares seguros, por desgracia, como sabéis, son los sótanos de las casas, que son sitios húmedos, helados, ruinosos y, en fin, hasta insalubres. Y allí intentaban todos los soldados, junto a los civiles, apiñarse para protegerse y calentarse entre ellos. Para sobrevivir, raciones militares básicas o aquello que pudieses compartir o encontrar de los suministros que había por la zona o propios, la propia Chiwi no había comido nada caliente desde que salió de Lovaina, o sea, desde el hospital. Y esos días que llevaba en Bastogne los había vivido directamente en los sótanos, o sea, casi sin ver luz, al poco llegar, os digo. Ahora va a aparecer un personaje también muy importante en la historia de Chiwi, de nuestro protagonista. Y es un médico del ejército estadounidense llamado Jack Pryor. Bueno, Jack Pryor estaba asignado al 20º batallón de infantería del ejército estadounidense. Y allí le habían ordenado entrar en Bélgica una vez que los aliados se enteraron del ataque alemán. Iba a estar de apoyo a las tropas de la 10ª división blindada. Había instalado un pequeño puesto de socorro militar en un edificio vacío de Bastogne, que os he comentado en esta rue, y tenía a cargo unos 100 hombres, incluidos 30 soldados gravemente heridos en camilla. A eso no tenía equipo médico profesional o serio, apenas medicamentos, y su único oficial médico era un dentista de Ohio llamado Lee Neuflin. Así que Jack Pryor necesitaba urgentemente enfermeros o enfermeras. Por desgracia, amigos, sabéis que la enfermería es una profesión muy feminizada y un 80-90%, bueno, en aquella época casi un 100%, eran mujeres las que lo desempeñaban la enfermería. Así que cuando se entera de la asistencia de la enfermera Augusta, la visita en casa de su padre. Allí, imaginaros, no va a pedir matrimonio, sino todo lo contrario. Este médico, Jack, hablaba un poquito de francés y Augusta entendía un poco de inglés. Así que imaginaros los dos comunicándose como nos comunicamos la mitad de los españoles cuando viajamos. Oye, necesito ayuda, por favor, está la situación muy trágica, nos vendrías muy bien, por favor, tal. Claro, Chiwi pasa la noche dándole vueltas, su deber la llama, habla con su padre entiende ese deber que tiene su hija y la da luz verde para que marche a ayudar a las tropas estadounidenses. Así que en la mañana del 21 de diciembre, Chiwi abandona la casa de su padre, pasa por donde su tío, también le ve en el sótano, le comunica que va a proceder a ayudar y junto con otra enfermera, René Lemaire, que también se ofrece para trabajar de apoyo a las tropas estadounidenses en el puesto de socorro de la calle Neufchâteau, de la rue Neufchâteau, ¿no? Allí, ya os digo, bajo la dirección del doctor Jack Pryor. Mientras, las fuerzas estadounidenses luchan pues, para mantener su, iba a decir, ligero control frente a los ataques de las tropas alemanas que en ese momento aparentemente van mejor equipadas y motivadas. Incluso la artillería alemana empieza a actuar e intensificarse sobradamente sobre las tropas estadounidenses en su perímetro, con lo cual hay miedo a que lleguen al puesto de socorro.
deciden moverlo e instalarse dentro de este edificio en una antigua tienda de comestibles. Eso va a ser el hospital de campaña o puesto de socorro, una tienda de comestibles. ¿Y cómo distribuyen? Pues mira, esta tienda de comestibles tenía un piso superior y un sótano en el piso inferior. Por supuesto, la mejor ubicación va a ser el puesto o la zona inferior del piso inferior, hablando mal y pronto, ¿no? Más seguro, pero hay que valorar que poca luz, insalubre, humedad, frío. Pensad, chicos y chicas, no sé, valorar, por favor, porque es duro, ¿eh? Y diréis, ostras, nos lo estás poniendo muy mal, Julio. Pues sí, os lo voy a poner aún peor. ¿Y sabéis por qué? Porque apenas había suministros médicos. Había unas cuantas bolsas de polvo de sulfamida y un par de frascos de morfina. Con eso creo que os estoy diciendo todo el poco medicamento que tenía. Este hospital improvisado va a ser el corazón de los servicios sanitarios estadounidenses en la zona de Bastón. Y encima, nuestra protagonista es consciente de que si le pillan los alemanes la van a ejecutar por colaboracionista. ¿Cómo se dividen? Su otra compañera, Lemaire, ayuda a los soldados heridos a que estuvieran lo más cómodo posible dentro de la instalación. Les ubica, les ayuda. Mientras, Augusta se dedica a curar las heridas y todo tipo de lesiones o traumatismos que presentaban los heridos, ¿no? Cuentan que veteranos de soldados estadounidenses que nunca rehuyó de cualquier herida que hubiese en el campo de batallas. Por desgracia, amigos, en este tipo de conflictos se ven cosas muy duras, muy, muy duras, y no todo el mundo está preparado. Y nuestra protagonista no venía de un hospital militar, sino un hospital civil, con lo cual alguna de las heridas o lesiones jamás las había visto. Metralla, impacto de bala, etc. Trabajó codo a codo con el doctor Pryor, insisto, en unas condiciones deleznables, horribles. No, es que no está pensando qué adjetivo describirlo, pero es indescriptible, ¿no? Os he dicho que apenas tenían suministros médicos, pero es que además de no tener suministros médicos, insisto, como medicamentos o anestesia para aliviar el dolor, tampoco tenían mucho instrumento quirúrgico. Si a eso sumar los bombardeos continuos de los alemanes a través de artillería que habían dejado a Bastón sin electricidad ni agua corriente en una de las peores épocas del año, pues ir sumando puntos. La cosa pinta muy, muy mal. No paraban de entrar soldados heridos, muchos de los cuales, por desgracia, morían porque sus heridas en la cabeza, el pecho o el estómago requerían un nivel de atención que el médico y la enfermera no podían prestarles, ya que no tenían, insisto, ni el equipo ni los medicamentos necesarios para poder ayudarles. Aún así, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Atentos. Llegaron a realizar amputaciones con un cuchillo militar, sí, un cuchillo militar tipo un cavar, y para aliviar el dolor usaron coñac. Y es que sí, de eso sí que había en muchas casas de Bélgica, de Bastón, había unas cuantas botellas de coñac, y va a ser la morfina local para aliviar el dolor de los pacientes, ¿no? Y por supuesto, esta mujer moviéndose a lo largo de la casa, del puesto de socorro, incluso saliendo a recoger heridos. También hay una cosa que os quiero contar. Como sabéis, la sociedad estadounidense, si ya en el siglo XXI sigue teniendo problemas de racismo institucionalizado, ¿vale? Imaginaos en aquellos años una mujer de color, aunque ya os digo que era mulata, objeto de burla por algunos soldados que se negaban a que ella los tratara. Yo no quiero que me trate una negra. No, a mí, yo no. Imagínate algún soldado de estos pues que vienen del sur de Estados Unidos o de las zonas peores
de lo más racista que haya sobre la Tierra y que les esté tratando una negra. Claro, eso es una ruptura en sus conceptos, en su moral, ¿no? En sus principios. ¿Y sabéis lo que les decía el doctor Pryor? Les decía, o le trata o mueres. Así que decide qué prefieres, morir o que te trate la enfermera. Fijaros. Os he dicho que salió a por soldados a ayudar y al menos en 4 ocasiones, tanto el doctor Pryor como Chiwi realizaron viajes muy, muy arriesgados a las líneas del frente para evacuar a los heridos. O sea, no es que se quedasen allí, es que iban a buscar a los heridos. Y para eso muchas veces se ayudaban de una serie de soldados que les iban a ayudar haciendo de camilleros. Claro, no es pues si es un soldado en plenas condiciones, ¿no? Dentro de los que estaban mejor se les llevan de camilleros. Uno de los más famosos de sus salidas más arriesgadas tuvo lugar en un promontorio, una pequeña montañita, cerro, si queréis llamado, conocido como Mardanson Hill, por cierto, donde hay un monumento estadounidense muy grande actualmente. Cuando llegaron allí, ella salió al campo de batalla con el Dr. Pryor y os digo, con 2 camilleros, portadores, para ir recogiendo a los soldados heridos. Fijaros la situación, que es que cuando les vieron, sufrieron un fuego intenso de fusiles, de ametralladoras, les dispararon también con morteros, porque la posición en la que se encontraban el personal médico estaba muy expuesto. Por contra, yo por suerte os les miraría el mayor elemento de la buena suerte, lograron evacuar a varios hombres gravemente heridos que gracias a la valentía de nuestros protagonistas pueden contarlo. Además, imaginaos a Chiwi, que vestía una gabardina larga de enfermera del ejército estadounidense. Por cierto, la prenda estaba pues, muy deteriorada, manchada de sangre, y cuando volvió de recoger a estos soldados, se dio cuenta de que tenía agujeros de bala. O sea, ¿sabéis? Visualizar la típica bata, ¿no? Amplia, bueno, bata, gabardina, disculparme, gabardina grande, ¿no? Pues no la llevaba ceñida. Nuestra protagonista era una persona muy pequeñina, no era muy grande, era pequeñina, en ese sentido, bajita. Y le pasaron un par de balas. O sea, un par de balas casi la dan. Y encima, os he dicho que si ayudando en el puesto de socorro o ese hospital improvisado la pillaron los alemanes, le van a fusilar, si la pillan en primera línea y siendo de color, no os digo yo nada lo que iban a hacer. Años después, contando anécdotas de esta situación, el doctor Pryor la dijo, oye, parece que casi te han agarrado, menos mal que eres pequeña. ¿Y sabéis lo que le contestó nuestra querida Augusta? Dice, pues hombre, una cara negra en medio de toda esa nieve blanca, pues soy un blanco bastante fácil. Estos alemanes deben ser unos terribles tiradores. O sea, tenía humor hasta para eso, ¿no? Vivir en esas situaciones, tensión total y que te retomes la vida con cierta filosofía y alegría, que a veces, amigos, creo que es bueno en estos momentos. El cielo sobre Bastón se despejaría el día 23 de diciembre, vísperas de Nochebuena, de 24, y en ese momento parecería que iban a aparecer, volarían otra vez los aviones norteamericanos, los Dakota, para dejar suministros que deseaban traer. Eso era oro, necesitaban suministros médicos, que a ver si aparece algún paracaídas lanzando pues material de este, ¿no? Por desgracia no aparece nada, con lo cual se ven obligados otra vez a adaptarse y usar elementos locales. Es decir, otra vez sábanas o cualquier tela que pillasen, desde cortinas, ropa, como vendajes, el coñac, que os he comentado, que estaba en abundancia, que fue la verdadera anestesia, y poco más. Os he comentado que se vieron una vez obligados a usar un cuchillo, pero es que otra vez a otro señor, a uno tuvieron con un cuchillo de combate
le tuvieron que amputar la mano y a otro le tuvieron que, con un cuchillo dentado, el único que encontraron, tuvieron que amputarle la pierna, bebiendo coñac como anestesia. Sí, acabas de oír perfectamente lo que te he dicho. Pues eso, pensar eso, chicos, chicas. Duro, ¿no? No sé si es duro para el que lo hace o para el que lo sufre. Para los dos, yo creo, ¿no? En la víspera de Navidad, pues ya os digo, hacía buen tiempo y bueno, dije, cielo despejado, a ver cuándo aparecen los suministros. Y fue, sin embargo, la Luftwaffe la que aprovechó para jugársela, nunca mejor dicho, como ya sabéis, y enviar unos cuantos escuadrones para bombardear el resto de la ciudad y causar, en consecuencia, aún más muerte y destrucción. Parecía que había muchos alemanes, que aquel mito que nos estaban contando de que estaban los alemanes prácticamente desaparecidos es mentira, están por todos los lados. Bueno, pues cuando estaban en el puesto de socorro, una bomba alemana cayó directamente sobre el puesto y mató instantáneamente a 30 soldados estadounidenses, junto con la compañera de Augusta, la enfermera Re Lemaire. Nuestra protagonista tuvo la suerte, la milagrosa suerte, de estar en ese momento en la casa adyacente, junto al doctor y otro teniente. La bomba atravesó una pared, o más bien la metralla de la bomba, pero insisto, por el milagro que os digo, sobrevivió al impacto porque los muebles amortiguaron el impacto de los cascotes y demás. Al día siguiente, los heridos serían trasladados al cuartel general de la 101, donde seguiría trabajando Chiwi hasta que todos fueron evacuados por las tropas del general Patton el 26 de diciembre. En apenas unas semanas, el doctor Pryor y Augusta habían compartido las experiencias, amigos, de toda una vida. Y es que ambos habían pasado juntos por un auténtico infierno. Habían salvado numerosas vidas, se habían enfrentado a la muerte juntos, se habían apoyado y consolado mutuamente y se habían ganado el respeto, la admiración y el afecto más profundos. La verdad es que Augusta había desarrollado un profundo cariño por el médico estadounidense, aunque ella era consciente de que tarde o temprano él tendría que abandonar Boston. Y eso ocurriría a mediados de enero, solo un mes después de que el médico se presentara por primera vez en la casa de su padre para pedirle ayuda en el puesto de socorro de Boston. Pero fue tiempo suficiente para generar entre ambos una relación que perduraría hasta los últimos momentos de su vida. Si bien su servicio en el ejército de los Estados Unidos y su tiempo ayudando al Dr. Pryor habían llegado a su fin, el trauma de su experiencia en la guerra apenas estaba comenzando. Y es que Augusta sufría lo que hoy es conocido como trastorno de estrés postraumático durante muchos años, décadas más bien, hasta el punto que pasaba largos periodos sin hablar e incluso a veces la veían callada y retraída. ¿Habéis oído hablar de la mirada de las 1000 yardas? ¿Os suena, verdad, amigos? Bueno, pues como veis, no solo los combatientes, el personal médico y sanitario lo sufrió. Pasarían 20 años antes de que pudiera retomar su carrera de enfermera. En 1959 se casó con un militar belga y la pareja tuvo 2 hijos. Siguió adelante con su vida, viviendo y trabajando al lado de personas que no tenían ni idea de lo que había hecho o vivido la joven, y ya no tan joven, Augusta. En relación al doctor estadounidense, al doctor Pryor, Augusta intercambiaron direcciones y después de la guerra siguieron en contacto. Se escribían cartas, misivas y se enviaban pequeños regalos, sobre todo dulces. Y es que el chocolate belga, amigos, eso es oro, ya os lo digo yo. Pues envían regalitos, ¿no? Bombones, cositas así como os digo, durante más de 60 años. Y yo os digo una amistad que no duró mucho en el tiempo. O sí, como estáis viendo.
y es que la intensidad de la misma fue determinante. Respecto al doctor, pues regresó a Vermont, donde tuvo una larga y exitosa carrera como patólogo. Fallecería en el año 2007, pero antes de morir, él y Augusta se vieron por última vez en 1994, cuando el médico regresó a Boston para las ceremonias de conmemoración del 50 aniversario de la batalla de las Ardenas. Augusta guardaría para sí sus recuerdos de la guerra y del Dr. Pryor. Incluso sus hijos cuentan que rara vez hablaba de lo que había sucedido durante el asedio de Boston. Curiosamente, la Cruz Roja le envió una carta de agradecimiento por su servicio a los Estados Unidos. Pero claro, sus increíbles esfuerzos a lo largo de la guerra apenas habían tenido un reconocimiento, incluso habían sido olvidados, y acabarían desvaneciéndose en la oscuridad. Y la historia de Augusta desaparecería cuando ésta falleciera. Pero amigos, si os estoy contando esto, es porque su historia se descubrió. Y es que en el año 2007, mientras investigaba sobre veteranos de la Segunda Guerra Mundial, el señor Martin King, un historiador militar británico, se topó con una historia sobre una enfermera negra que sirvió en Boston durante la batalla de las Ardenas. Y es que durante años había oído historias, leyendas casi, sobre esa persona. Y ya King pues se picó, por así decirlo, se dijo, esto tengo que investigarlo, y se preocupó por comprobarlo. Una investigación extremadamente exhaustiva finalmente reveló que la enfermera de color, la enfermera negra, era una persona real y que había estado viviendo durante años en una residencia de ancianos en Bruselas. Y allí se presentó en octubre del año 2007, donde la conoció y ella decidió contarle su historia, pero poco a poco. Así que a lo largo de varios meses, Augusta le contaría a King lo que había sucedido décadas antes, los horrores de la guerra, la pesadilla de trabajar en ese puesto de socorro, el ver morir a jóvenes, tratar de salvar a los soldados con poco más que vendas, coñac y poquito más, sobre la explosión, la bomba de Nochebuena y sobre el Dr. Pryor. Gracias a los esfuerzos de King, Augusta, que hubiera sido pasada por alto o ignorada en la historia debido al color de su piel, comenzó a recibir el reconocimiento que tanto merecía. Esta información llegó casualmente al rey de Bélgica y se dio cuenta del increíble heroísmo que había demostrado durante la guerra y solicitó a la familia real belga que la reconociera. Así que en el año 2011 el rey Alberto II declaró oficialmente a Chewie caballero de la Orden de la Corona y el ejército de los Estados Unidos le entregó un premio civil por servicio humanitario en el año 2011. La enfermera Augusta finalmente recibió su merecido reconocimiento, por suerte. Curiosamente, una anécdota para que veáis, mientras el rey llevaba a nuestra querida Augusta en su silla de ruedas al salón principal del Museo Militar de Bruselas, donde iban a hacer la entrega de esta orden de caballero, la prensa empezó a fotografiarla, ¿no? Y él la dijo, todo esto es para ti, Augusta. Y ella le respondió, se tomarán su tiempo, ¿no? En fin, era irónica hasta el final, una gran señora. El 21 de marzo del 2014, Augusta fue reconocida por su ciudad natal como ciudadana de honor de Boston. Y como curiosidades, cuando la preguntaban los periodistas por su heroísmo, por cómo había hecho esto, siempre decía lo mismo. Solo hice lo que tenía que hacer. Pero, como os estoy contando con esta historia, hizo más de lo que tenía que hacer. Hizo mucho. El 23 de agosto del año 2015, con 94 años, Augusta fallecía en paz mientras dormía en la habitación de su centro geriátrico en el que ella vivía. Aunque la historia de nuestra protagonista
se olvidó durante décadas, siempre será recordada por su valentía, compasión y servicio a la humanidad. Y yo os digo que diréis, vaya soldado de leyenda más raro, no dispara. Y es que puede que no haya vestido uniforme militar, ni haya sido estadounidense, ni que haya hablado inglés con fluidez, pero ya os digo que su valor y sacrificio son encomiables, hasta tal punto que su historia acabaría en un documental ganador de un Emmy titulado Searching for Augusta, en el cual estaba, por supuesto, uno de sus descubridores, como fue Martin King. Y es que, dijo Donna Will Cardillo, no cualquiera puede ser enfermera, se requiere de fuerza, inteligencia y compasión. Cuidar de los enfermos del mundo con pasión y hacer el bien sin importar lo exhausta que estés al final del día. Y esta frase que me he guardado creo que es un claro ejemplo de la forma de ser de la protagonista de hoy. Valga en homenaje a aquellas personas que durante la Segunda Guerra Mundial, en todos los bandos, todos los colores, hicieron más de lo que se les pedía y sobre todo por ayudar y salvar a los demás. Señores, espero que les haya gustado el programa de hoy. Hoy no hemos tenido invitado, así que disculpar si se ha hecho más pesado con mi dulce voz. Insisto, si os ha gustado, dar un me gusta, compartir, y si no os ha gustado, pues compartirlo a aquellos que queráis chincharlo. Y como siempre os digo en los programas, cuídense y cuiden de los demás. Por lo menos háganlo como la protagonista del Soldado de Leyenda de hoy. In the snow and the frost of Baston's despair, a nurse stood fearless with courage so rare. Bullets sang hymns through the cold winter air, yet Augusta Kiwi was always there. Augusta, angel in the fight, healing the wounded through the endless night. Her heart was her shield, her soul burned bright. In Baston's shadows she gave them light. From the Congo she came to a war far away, where death and destruction tried to have their way. Amid shattered ruins she chose to stay, saving the fallen day after day. Augusta, angel in the fight, healing the wounded through the endless night. Her heart was her shield, her soul burned bright. In Baston's shadow she gave them light. So raise a soft whisper, a memory true, to Augusta Kiwi, the brave and the few. Through fire and chaos her spirit flew. In Baston a hero, forever she grew.